Para presentar a nuestra expositora, quisiera dejar en el uso de la palabra a nuestra moderadora de parte de la UNESCO, Brenda Juárez. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias a toda la audiencia. Bueno, en el marco de este foro de la juventud por el futuro de la ciudadanía, me gustaría presentar a nuestra siguiente ponente, la señora Rosa Wolpert. Ella es nuestra oficial nacional de educación de la Oficina de la UNESCO en México. Dará una conferencia precisamente sobre la responsabilidad que tenemos las y los jóvenes frente a los efectos de la desinformación en nuestra sociedad, las noticias falsas, los discursos de odio y la discriminación. Sin más preámbulo, les dejo su ponencia sobre alfabetización mediática e informacional. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a nuestros organizadores el día de hoy. Pues con muchísimo gusto puedo compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que trabaja UNESCO en términos de este tema tan importante. Quiero compartir pantalla para poderles presentar una presentación que hice, solo que por aquí no la estoy encontrando. Aquí está. No sé si se ve bien. ¿Me pueden informar si se ve bien? Bueno, espero que se vea bien. Voy a... Aquí en mi computadora parece que sí se ve bien. Entonces, cualquier cosa, si no me dicen, por favor. Bueno, pues yo quería comentarles un poquito de este tema de lo que la UNESCO llama alfabetización mediática e informacional y la desinformación, el terrible riesgo que está generando los impactos de la desinformación, ¿no? Y bueno, la alfabetización mediática e informacional es todo un concepto que se ha ido ya generando desde hace muchos años, en donde se relacionan estos conceptos. Y bueno, pues hablaremos un poquito de este tema, ¿no? ¿Cómo se concibe desde la UNESCO esta situación, este tema? Pues la información, desde luego, es todos aquellos hechos, datos que suceden en el mundo, cómo se procesan, cómo se trabajan y después cómo se comunican, ¿no? Y los medios, pues tiene que ver con medios a través de los cuales se genera toda esta comunicación, que pueden ser, bueno, físicos y medios de comunicación masiva, redes sociales, institucionales, y son todas aquellas mecanismos que se utilizan para la comunicación y difusión de esta información que ya mencioné. Y la alfabetización, pues tradicionalmente se vincula con el tema de saber leer y escribir, ¿no? Es la parte más básica que conocemos de la alfabetización, pero nosotros aquí estamos hablando de una alfabetización que ya requiere algunos procesos de pensamiento un poco más profundos, que tienen que ver con lo que uno lee, cómo lo interpreta, cómo lo entiende y cómo procesa todo eso que aparece ahí en los medios, ¿no? Y la UNESCO está preocupada en lograr que las personas puedan tener una comprensión clara de todo eso que está ahí afuera y puedan discernir entre unas noticias y otras, entre una información y otra, y puedan tener los criterios necesarios para analizar esta información con cuidado y determinar si es información correcta, concreta, basada en evidencia, basada en la ciencia o no, para que después a la hora de tomar decisiones tengan todos estos elementos a su favor, ¿no? Y en este sentido, pues la AMI, que así lo decimos en corto nosotros, en inglés es al revés, pero MI, mía, pero bueno, es la combinación de conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas necesarias
para acceder, analizar, evaluar, utilizar, producir y comunicar información y conocimiento de formas creativas, legales y éticas que respeten los derechos humanos. Y aquí es donde ya abarca cómo se integran estos conceptos, qué papel juegan y qué tiene que ver el respeto a los derechos humanos con esto. Es un poquito lo que vamos a seguir viendo el día de hoy. ¿Qué son las personas alfabetizadas en estos temas? Pues saben utilizar los diversos medios, las fuentes de información y los canales en su vida privada, profesional y pública. También saben qué información, cuándo necesitan, para qué, dónde y dónde buscarla. Entienden que se ha creado esta información, por qué se ha creado, los roles que juegan, quiénes la han creado, las responsabilidades y las funciones de los medios, los que proveen la información y las instituciones de la memoria, que son las que la guardan y la difunden a lo mejor en otros momentos. Pueden analizar esta información, los mensajes, creencias, valores transmitidos en estos medios de comunicación o cualquier tipo de productor de contenido y pueden validar esta información que han encontrado frente a una variedad de criterios genéricos, personales y basados en el contexto. La alfabetización mediática e informacional tiene 5 leyes que vamos muy rápidamente a decir. Esto es algo que ha eh, difundido la UNESCO también, y tiene que ver con la primera ley, pues que es, digamos que el contenido, ¿no? La generación de información, en dónde se encuentra, bibliotecas, medios de comunicación, la tecnología y todos los formatos que se utilizan para transmitir la información, ¿no? Y todos estos medios son iguales y no se debe resaltar uno sobre otro, y quienes utilizan todos estos medios también tienen un compromiso, ¿no? Pero la segunda ley es que todos los ciudadanos, todas las personas son transmisores de mensajes y creadores de contenido, y ahí es donde nosotros nos identificamos como parte de este proceso, ¿no? Y los jóvenes tienen un importante rol porque son muy activos en utilizar algunos canales de comunicación, y por eso es importante que también estén conscientes de todos estos temas que estamos mencionando aquí el día de hoy, ¿no? La tercera es que estas informaciones y conocimientos no siempre son neutrales, proceden de fuentes independientes, y ahí es donde uno empieza a hacer estos análisis de dónde proviene esta fuente, de qué tan basado en evidencia científica está o no, y ahí empieza este proceso ya más profundo de alfabetización mediática que llamamos informacional, ¿no? Y después la cuarta ley es que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información, a conocer todo lo que se está generando, a conocer estos mensajes y también a comunicarse. Entonces es importante entender dentro de todo este proceso que estos derechos no deben de verse jamás comprometidos. Y la última es la alfabetización mediática e informacional no se adquiere de golpe, es un proceso continuo, vivo, durante todo el tiempo de la humanidad y durante la vida de las personas. Y entonces esto implica que algunas de estas habilidades se van desarrollando según también el desarrollo de la persona, las aptitudes, las actitudes frente a esto también se van desarrollando. Entonces es un proceso que toma tiempo y que debe de tener también sus indicadores que tienen que ver con la cobertura, hasta dónde llegamos, quiénes están quedando fuera, por qué, cómo atendemos esto, una evaluación de lo que está pasando, la producción. Y entonces implica también todos estos procesos externos que tienen que ser tomados en cuenta como parte de esto, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los temas de la alfabetización mediática e informacional? Pues los contenidos de los medios, la evaluación y el uso, como ya mencioné un poquito, el uso de la investigación y el análisis de datos para producir los contenidos propios, la libertad de expresión y de información y de prensa es importantísimo, las representaciones de género en los medios, en los libros, en internet, en historia, la ética de los medios, la información y su relación con las necesidades de la industria, la política y el desarrollo, los retos y oportunidades de los medios y las tecnologías de la información y de la comunicación para los jóvenes y para la acción social. ¿Qué es la desinfodemia o la desinformación? La fake news, que tanto se dice así, ¿no?
Es importante que entendamos qué es exactamente, ¿no? Son contenidos falsos que tienen un impacto negativo, y la diferencia de información errónea cuando se comparte inocentemente la información falsa. Muchas veces leemos algo y no hacemos este ejercicio de corroborar la fuente o la evidencia y lo compartimos, y así empieza a difundirse por todos lados una información que no es verdadera. Y ahí es importante tener en cuenta que cuando queremos compartir algo de información que nos llega, hagamos ese ejercicio de evaluación de esa información para ver si vale la pena o no compartir y seguir a lo mejor alimentando un rumor falso, ¿no? La primera persona que difunde esta información sabe que es falsa y lo hace justo con esa intención, y entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que recibimos y con lo que compartimos, ¿no? Siempre estas informaciones surgen de una mentira deliberada e intencional con tal de manipular alguna situación, ¿no? Y esto pues lo hemos visto mucho en muchos ámbitos, desde luego también en con la pandemia hemos visto muchísimo, sabemos que también lo vemos pues en el mundo público, ¿no? ¿Cómo trabaja la desinformación? Bueno, se introducen como de contrabando alguna noticia falsa, como ya dije, en la conciencia pública, pero se enfoca en las emociones más que en la razón, y entonces acuden a prejuicios, a la polarización, a identidades políticas, a la credulidad, al cinismo, a la búsqueda de las personas que quieren una explicación simple ante cosas complejas, y oculta falsedades entre informaciones veraces. ¿Eso qué quiere decir? Como dicen a veces, verdades a medias, ¿no? Dices una parte de la información, pero no completa, y entonces eso es también falso cuando estás descontextualizando los contenidos, ¿no? O cuando estás guardando una parte de la información. Entonces, y esto se puede difundir a través de textos, de imágenes, de videos y de audios. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales formatos de la desinformación? Las narraciones y memes emotivos, sitios web falsos, y hemos visto muchísimo en esto, sitios que te llevan a lo mejor a hacer pagos a un fraude, imágenes en video que son alterados, inventados o incluso descontextualizados, y también la infiltración en campañas de desinformación que son planeados de esa manera, no son accidentes ni errores que no se dieron cuenta, ¿no? La UNESCO trabaja mucho en este tema para tratar de fortalecer sociedades del conocimiento en donde se eduque sobre los riesgos de la desinformación, en donde se apoya al periodismo independiente y de calidad, en donde se empodere a la ciudadanía mundial con la alfabetización mediática e informacional, y de esta manera pues apoyar a los Estados miembros, que son todos los países que forman parte de la UNESCO, para cumplir con estas normas internacionales en materia de libertad de expresión. Ustedes saben que acaba de ahorita aprobarse justo una declaración con el tema de la ética en estos temas, y creo que eso es importante, que haya consensos internacionales sobre el tema que ha preocupado mucho recientemente, que se ha difundido gracias a la tecnología de la información y la comunicación. Se ha visto muchos impactos que no son deseables, y estamos intentando actuar ante ello con el consenso de todos los países que forman miembro de la organización. La Oficina de México ha trabajado mucho en este tema, y junto con la DW Academy han propuesto la creación de la red AMI, y esto es un grupo plural y multisectorial de cooperación que promueve las acciones de conocimiento, promoción y de divulgación de competencias en el país, de competencias de alfabetización mediática e informacional. Esto tiene la intención de visibilizar la urgencia de una agenda de este tipo en México específicamente, promover el desarrollo de competencias en la población y las acciones de difusión entre grupos específicos. ¿Y cuáles son estos grupos específicos? Son los productores de información, los transmisores, que son
pues los medios, que son incluso también maestros, o sea, en las escuelas. Y el tercer grupo específico es los jóvenes, y por eso es importante que estemos teniendo esta sesión aquí el día de hoy, porque queremos que los jóvenes se involucren en esto, en esta educación que tiene que ver con desarrollar estas habilidades de alfabetización mediática informacional, que tiene que ver con este cuidado de lo que producimos como productores de contenido, de lo que transmitimos, tanto propio como de alguien más, y de comprender el impacto que esto tiene en la sociedad. Nosotros, yo creo que hemos visto muchos ejemplos, insisto, con el COVID vimos ejemplos pues muy fuertes, ¿no? De desinformación que tienen que ver noticias que se difunden sin la adecuada sustento científico, que generan a lo mejor miedo ante las vacunas y han generado cierta resistencia en este tema, también en lo que son las medidas sanitarias, y entonces encuentras gente que dice, pues yo oí que dijeron que no servía para nada y entonces no me pongo el tapabocas. O sea, este tipo de cosas, a lo mejor a nivel individual no lo vemos tan grave, pero cuando tú ves a nivel del mundo cómo ahorita estamos teniendo, por ejemplo, esta cuarta ola, en donde muchas de las personas que están siendo hospitalizadas ahora son personas que no se han vacunado, en muchos países porque no hay la vacuna, pero en otros países porque se rechaza la vacuna. Entonces, creo que sí necesitamos pues preocuparnos mucho por esto y atenderlo, ¿no? Esta red pues también busca fomentar un espacio plural de diálogo y acciones conjuntas de difusión de la alfabetización mediática e informacional en México. Tenemos algunas iniciativas de trabajar nosotros desde el sector de educación con los maestros en este tema, porque es algo que no está integrado de momento en el currículo nacional, pero pensamos que debe estar y que podemos trabajar mucho con los maestros para que sean también agentes de este cambio, ¿no? Y finalmente, pues también impulsar la investigación, el análisis, la difusión de buenas prácticas que nos permita entender cómo logramos esto, cuáles son las formas más eficaces para lograrlo, ¿no? Y bueno, de momento, pues con esto yo termino la presentación. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que el foro esté resultando tan exitoso como se ve. El programa es interesantísimo. Estamos, la Oficina de UNESCO en México, muy agradecida de que nos hayan invitado a participar y felices de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Pues agradecemos también la participación de Rosa Wolpert. Muchas gracias, Rosa. También, como bien lo mencionó, por parte de la Oficina de UNESCO en México, a todo el equipo de Virtual Educa, las instalaciones aquí mismo del CUSEA. Y pues sin más, también cedemos el uso de voz al siguiente ponente y al moderador. Muchísimas gracias por todo.